Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar con mi laptop porque voy a responder algunas preguntas sobre mi primer año en Australia con la Work and Holiday Visa. Fue una experiencia increíble, siento que me ayudó muchísimo como que a crecer, a madurar, y lo recomendaría para cualquier persona que haya terminado su carrera y quiera explorar y conocerse mejor, porque siento que para mí fue sumamente enriquecedor. He hecho muy buenos amigos y he conocido un país muy bonito como Australia. Comencemos con las preguntas. La primera, ¿qué fue lo mejor y lo peor de mi año en Australia? Lo mejor fue los amigos que hice. Es un país muy bonito y efectivamente tiene muchos paisajes espectaculares, playas bellísimas. Lo poco que he podido ver, porque Australia es verdaderamente gigante, me encantó. Con excepción un poquito del Outback, que es un poco como desierto y es un poquito desolado, pero en general la costa y las ciudades me parecieron súper bonitas y vibrantes, pero las personas han hecho la diferencia. ¿Volvería a hacer la Work and Holiday si pudiera? Sí. Incluso ya renové para el segundo año, lo postulé cuando estaba por allá, se tomaron creo que 2 semanas en darme la respuesta y el próximo año, bueno, no el próximo año, en unos meses cuando regrese a Australia, porque ahorita estoy de visita en Lima, voy a comenzar con mi segundo año de visa. ¿Cumplió tus expectativas o fue muy distinto ir por allá? La verdad, cumplió mis expectativas en algunos lados. Yo ya había escuchado un poco de la experiencia de mi hermano, que en algunos casos como que el trabajo regional era difícil porque estabas aislado, que no pasabas mucho tiempo con personas, y mi experiencia fue similar. Yo sé que no es el caso de muchas personas, incluso varios amigos que hice en Gold Coast me dijeron que fue una de sus mejores experiencias, que la pasaron súper bien y conocieron a gente increíble. Entonces eso quisiera buscar para un segundo año de Work and Holiday, buscar un mejor espacio con un grupo grande de backpackers, porque siento que eso hace la diferencia. Fue un poco distinto porque no esperaba cuánto me iba a gustar. Yo originalmente iba a ir por unos meses y luego llegué al primer trabajo y al mes ya decía, pucha, me quiero quedar mucho más tiempo, me quiero quedar incluso tal vez los 3 años de visa. Y poco a poco lo fui confirmando más porque aparte de las buenas condiciones laborales y el buen sueldo, también es como que explorar y conocer un país gigantesco, es muy grande. Entonces, siento que un año a mí con las cosas me dio tiempo de como que conocer un poco la estructura de los trabajos casuales o del sueldo, de aprender a movilizarme por un país grandote y de vivir fuera del Perú. Entonces, un segundo año siento que es brillante y un tercer año para mí va a ser, creo que espero suficiente, aunque me gustaría tal vez quedarme más tiempo. En relación como al trabajo y al dinero, ¿en qué trabajé durante el año? Tuve 3 trabajos. Mi primer trabajo fue como Property Supervisor en la montaña en Mount Hotham, en un ski resort. Me gustó mucho, fue exigente por el trato con personas, ya que me ascendieron sin experiencia por un tema con mi jefa que renunció y un problema por ahí. Pero fue un beneficio muy grande, ya que tuve la oportunidad de lucir las habilidades que tengo, como desenvolverme en un ambiente un poquito más exigente, un poco más administrativo. Mi segundo trabajo fue de regional, fueron 3 meses, 88 días, como all-rounder. ¿Qué quiere decir eso? Trabajé en bar, trabajé en housekeeping y también trabajé como kitchen hand. Fue bastante exigente, sobre todo porque el lugar era bastante aislado y no había tanta gente de mi edad, pero igual la gente fue súper acogedora y dentro de todo rescato como una bonita experiencia que no siento que fue todo mala. Podría haber sido tal vez mejor con un poquito más de gente y un poquito más de planes, sí, pero estoy contenta con la experiencia que tuve. Y finalmente mi último trabajo fue en Gold Coast y fue en un café. Empecé como dishy, como dishwasher, y después de unas semanas me dieron un poco más de responsabilidades y dijeron que querían medio que entrenarme para ser waitress. Y efectivamente hice el entrenamiento, empecé a trabajar como waitress, pero yo no tenía mucho tiempo en Gold Coast porque me estaba viniendo por acá a Lima de visita. Entonces, esos fueron los 3 trabajos. Es fácil encontrar trabajo sin experiencia en Australia. La verdad, yo tuve la suerte de ir ya a Australia, de mudarme con trabajo. Mi hermano había trabajado en un ski resort previamente y me pasó el contacto de que estaban buscando personas. Entonces yo postulé y me aceptaron antes de mudarme. Entonces yo sabía que estaba llegando en junio a Australia, mayo Australia, con un trabajo, lo cual ayudó muchísimo a que después conseguir un segundo trabajo fuera ya relativamente fácil porque ya tenía experiencia en Australia. Y en verdad, en trabajo regional a veces es un poco más sencillo si buscas en Facebook y si estás dispuesto a mudarte a lugares remotos, conseguir trabajo. ¿Se puede ahorrar o solo alcanza para vivir? Se puede ahorrar. Depende, claro, del estilo de vida de cada persona. Yo siempre he sido una persona que
ahorrar no es que me resulte fácil, pero sí lo tengo bien presente. Logré conseguir una buena cantidad de plata, a pesar de que solo trabajé como 8 meses del año de Work and Holiday, sí logré ahorrar una buena cantidad de plata. Depende si vives mucho tiempo en la ciudad, puede ser un poco más difícil. Yo pasé como 7 meses en trabajo remoto porque la montaña también era un lugar súper apartado y tiempos que podía gastar un montón de plata. Entonces en ambos casos ahorré. En Gold Coast sí como que gasté un poco más, pero tampoco es como que me excedí muchísimo. El mayor gasto que hice fue la estadía, que fue en un hostel, porque ni siquiera gastaba mucho en comida porque el hostel mismo me daba la alimentación. ¿Cuál fue el trabajo peor pagado y el mejor pagado en Australia? La verdad es que he tenido suerte y he tenido buenos sueldos estables en los 3 trabajos que he tenido. El que mejor me han pagado fue en la montaña, que me pagaban casi $38 la hora. Y el peor pagado fue en Deer and Bandy como all-rounder, que me pagaban de lunes a viernes $30 y los fines de semana, sábado 36 y domingo 38. Que es parte como que de las regulaciones, o sea, no estaba mal, pero sí no es uno de los mejores pagos, me han pagado mejor. Incluso en el café me pagaban un poco más. He tenido suerte, como digo, y en verdad muy contenta de haber conseguido esas 3 experiencias porque creo que también me han permitido ahorrar mucho más, saber que por hora ganaba cierta cantidad estable de dinero. Parte de mi vida diaria. ¿Cómo fue mi rutina viviendo en Australia? La verdad, por el hecho que te vas mudando de lugar en lugar, es un poco complicado establecer una rutina. Yo a veces cuando entre trabajos me costaba mucho encontrar y establecer una rutina, pero cuando trabajaba en la montaña era mucho de levantarme, claro, el higiene personal, desayunar, trabajar, almorzar en medio de como que el shift de trabajo y después cuando regresaba, en el caso de la montaña, si tenía tiempo me iba a esquiar o a hacer snowboard, si terminaba un poquito más temprano y si no, en verdad me bañaba, me relajaba un rato, comía un snack y luego ya salía con amigos, conversaba, salía a veces a caminar si no estaba nevando mucho. En el caso de Deer and Bandy, tuve mucho más tiempo libre porque en verdad no es que tuviera muchas actividades por hacer. Entonces, cuando no estaba trabajando, muchas veces o pasaba tiempo con las colegas con las que trabajaba o me dedicaba a ver películas, series, leer, hacer ejercicio. Estaba intentando fortalecer mucho mis rodillas porque después de la montaña mis rodillas terminaron un poco perjudicadas, sobre todo porque no estiré y fortalecí mis rodillas como debería. Y en el caso de Gold Coast también es un poquito como que más o menos lo mismo, entre levantarte, a veces me ejercitaba, a veces salía a desayunar comida primero y luego trabajar, una buena parte del día se pasaba trabajando, almorzar entre el medio, hacer actividades con personas en la tarde o en la mañana, dependiendo del tiempo libre que tenía, y luego en la noche pasaba tiempo con personas. En el caso de Gold Coast pasaba mucho más tiempo con mis amigas en las noches porque nosotros trabajamos en la mañana y terminamos como a las 4 o 3 y terminamos bien cansados, entonces nos pasamos unas buenas horas descansando, cenábamos y luego hacíamos cosas como salir a caminar o tomar un helado. Amo Yoshi, me parece el mejor no me parece el mejor helado de la existencia, pero me parece muy rico, sobre todo porque tienen como que un montón de toppings, a pesar de que sea muy caro por el hecho que el peso de la cookie dough, que es uno de mis toppings favoritos, es un poco grande. Me encanta. ¿Quién compartía alojamiento? En la montaña compartía un cuarto con 3 personas. No teníamos cocina en el hospedaje en el que estábamos, entonces o teníamos que ir a otro alojamiento que estaba como que no tan lejos, a 20 minutos caminando, a 5 minutos en bus, o compramos como ilegalmente, porque no estaba permitido cocinar en los cuartos, como una plancha, esas que tú estás el pan, pero utilizamos para hacer huevos, freír un poco el pollo, o sea, diferentes cosas un poquito menos elaboradas, pero podíamos cocinar de esa manera. En German tenía cuarto sola, compartíamos la cocina y los espacios comunes, con excepción del baño que no era tan bueno, estaba un poco sucio, un poco no tan buena calidad. Y en el caso de cuando empezó a llegar el verano, el aire acondicionado no le daba la suficientemente fuerza porque estábamos a 47 grados. Entonces entiendo por qué no funcionaba tan bien, era un poco viejo, pero el hecho de tener un cuarto sola a mí me encantó y estuve muy contenta por eso. Estaba chequeando si estaba grabando porque se imaginan, estaba como que 10 minutos hablando y no he grabado nada. Y en el último trabajo decidí vivir en un hostel. Cada cuarto tenía más o menos 100 personas, entonces ese mes y medio dormí muy mal. Tanto así que cuando llegué a Lima, la verdad es que por casi una semana dormía 10 horas. Me enfermé y dormí bastante más, pero 10 horas para mí es una locura. Normalmente suelo dormir 7 horas y con eso estoy tranquila y estoy bien, pero mi cuerpo estaba bien cansado después de esta experiencia. Fue muy bonito por los amigos y las actividades y todo, pero sí fue exigente por ese lado. ¿Qué tan caro es vivir allá realmente?
Nuevamente, depende mucho del lugar y el trabajo. O sea, en la primera parte de mi Work and Holiday Visa, esos primeros 7 meses, estuve de trabajo remoto en la que el alojamiento era relativamente barato, como $130 la semana, por el hecho que es un lugar remoto, como que le bajan un poquito el precio, y porque estás compartiendo con 3 otras personas más, un cuarto. En el caso de Diran, por día me cobraban $30, incluyendo comidas y todo eso. Eso era mucho más barato, también era mucho más remoto. Y por último, en Gold Coast, en total, el mes y medio me costó como $1,200, incluyendo desayuno y cena, que es fuera de lo común, pero me pareció como que bastante bien para las actividades y para las personas. Y por todo eso. En el área de aprendizaje personal, este video va a ser un poco largo, así que si no están preparados. ¿Cómo cambié después de un año viviendo fuera? Siento que fue mi primera experiencia mudándome de país. Yo ya había ido de intercambio por unos meses y claro, es diferente el intercambio porque sabes que vas a volver. En el caso de Australia, yo fui sin la certeza de cuánto tiempo voy a estar por allá. Empaqué un montón de cosas porque dije, pucha, me puedo quedar 5 meses, 4 meses o me podría quedar un año o más. Después, cuando ya estaba por allá, me di cuenta que me quería quedar más tiempo. Entonces, como que mis expectativas y las cosas que estaba pasando cambiaron un poco. Siento que esa experiencia también de pasar tiempo sola y de moverme a otro país sola me ayudó mucho a madurar y a valerme por mí misma. Yo sabía que de por sí era bastante independiente, me gustaba la aventura y todo eso, pero es diferente ponerlo en práctica por tanta cantidad de tiempo. Y también es ser valiente de diferentes maneras y aprender o desenvolverte en otras formas. O sea, yo sabía que podía cocinar, pero me daba un poco de flojera y tener que cocinar o tener que preparar cosas para alimentarme, porque si no nadie más lo va a hacer. Es también un ejercicio que con la práctica, pucha, yo decía, ¿qué voy a comer esta semana? ¿Qué voy a comer la otra? Y ya de pronto como que me salían recetas mucho más rápido. Ya tenía como meal prep, hacía pollo, hacía esto y como que lo juntaba y lo iba cambiando. O sea, todo eso con la práctica. Siento que desarrollé mucho más esas habilidades que tal vez no las tenía tan bien antes. Bueno, ya respondí un poco a la pregunta de si me sentí sola en algún momento y sí, sobre todo en el trabajo regional. Extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos, extrañé muchísimo y sí pasé varios momentos de lágrimas, de extrañar, de sentirme sola. Lo bueno es que sí tengo un gran apoyo en mi familia y en amigos a la distancia y también los que estaban ahí que me ayudaron a salir adelante. Y también tengo mi hermano y su novia que viven en Sydney, que en verdad tenerlos ahí y poder visitarlos en medio de los trabajos o hablarles a la misma hora, porque a veces yo le hablo, claro, a mi mamá o a mis hermanos y ellos están a 15 horas de diferencia, o sea, muchas veces están durmiendo o por dormirse, entonces a veces era un poco más difícil la interacción. Eso me ayudó muchísimo. Y lo más difícil emocionalmente sí fue un poquito la incertidumbre. Estar en la Work and Holiday es mucho como que estoy en un trabajo y puede ser que tenga este trabajo por varios meses, como puede ser que este trabajo dure un mes, una semana, como es casual. El empleador te puede despedir como tú puedes irte después de un periodo corto de tiempo. Entonces es un poquito vivir con esa incomodidad de podría quedarme aquí mucho tiempo como podría no. Los lazos que llevas con las personas, las despedidas, todo eso es difícil de llevar, pero siento que exponerme a ese dolor como me ayudó un poquito a darme cuenta que sí, efectivamente las despedidas cuestan, pero imagínate que más costaría no tener amigos en una experiencia tan diferente como mudarte a otro país. Entonces siento que poco a poco he ido soltando un poquito más mi corazón y dejando como que otras personas se entren, aunque sean por periodos cortos de tiempo, porque las personas son importantes y qué privilegio es conocer personas de tantos lugares del mundo con tantas experiencias distintas que vale la pena ponerte un poquito ahí. Viajes y experiencias. ¿Cuáles fueron los lugares más increíbles que conociste? La verdad, en mi primer año no he logrado viajar tantísimo como me hubiera gustado. No había dimensionado lo caro que era moverse para Australia, incluso viviendo en hostels, incluso como que yendo en bus, es caro. Y salir fuera de Australia tampoco es tan económico a pesar de que está cerca, está a 8 horas de diferencia. Es un vuelo como si tú estuvieras yendo como que a Europa o una cosa así. Sí, me tomó un poquito por sorpresa, sobre todo porque también quería manejar el tiempo de tal manera que podía trabajar una buena parte de ese tiempo. Entonces, como trabajé 8 meses, el resto de tiempo me fui a Vietnam, conocí Vietnam de sur a norte, espectacular. Después del trabajo regional aproveché para ir a un poquito de la parte del East Coast, de la costa este de Australia, y pude viajar por Brisbane, conocer Gold Coast, conocer Byron Bay, volver a Sydney. He visitado Sydney ya creo que 5 veces, sobre todo porque mi hermano y Al están ahí, pero también porque Sydney es una bellísima ciudad. Entonces, todos esos lugares que he conocido
en Australia y fuera de Australia me han parecido espectaculares. ¿Me hubiera gustado viajar más? Sí, pero también creo que prioricé un poquito como que conocer esa parte de trabajo y desarrollar esas habilidades porque sabía que en el segundo año probablemente no logre viajar tanto tampoco, pero sí quería conocer un poco más ese ambiente y como que tener experiencia con trabajos para después ver como que si la experiencia laboral que tenía era buena o tal vez no, porque claro, si no tienes experiencia tú puedes pensar que eso es lo mejor que puedes tener y al final no es. ¿Qué harías diferente si repitieras el año? Eso es algo que me estoy cuestionando a miras el segundo año. Me parece que no quisiera hacer tanto tiempo de regional, aunque sé que en el segundo año de todas maneras tengo que hacer 6 meses si quiero renovarlo un tercer año, pero en el caso de la montaña tal vez no quisiera quedarme 4 meses, quisiera quedarme 3 o un poquito menos, porque es un lugar apartado y quisiera priorizar el trabajo regional que me va a contar para los 88 días y para la renovación de la visa, a pesar que me gusta mucho esquiar y hacer tabla. Entonces, eso sí cambiaría, que mi primer año tal vez no pasarlo tanto en remoto, voluntariamente, a pesar de que fue lindo y me encantó. Es bien difícil, la verdad. A mí no me gustaría como de cambiar el pasado, porque siento que el pasado te ayuda para lo que estás ahora y te da la experiencia como para decir, mira, en ese segundo año ya no quisiera hacer esto. ¿Cambiaría algo? El primer año no, pero miras al segundo año, sí como que estoy cuestionando algunas de las decisiones que hice en el primer año, como para que vaya un poco más a la par de lo que quisiera, que sería un poquito viajar dentro de Australia, conocer un poco más Australia, viajar y conseguir los 6 meses de trabajo regional y luego irme a Asia y viajar por, no sé, 3 meses mientras postulo para el tercer año de visa. Quiero como tener un buen periodo de pasarme por país en país, seguir conociendo, quién sabe. ¿Qué experiencia te marcó más? La verdad creo que cada experiencia te marca de distinta manera, o sea, no tengo una experiencia determinada que digo, wow, esto de todas maneras me cambió por completo. Sí diría que me retó mucho más el trabajo regional, emocionalmente y mentalmente, y que tal vez me dio más aprendizajes por eso, pero también podría decir que Gold Coast y la montaña me dieron como que el aprendizaje de hacer tabla y esquiar. Nunca lo hubiera aprendido si no hubiera ido a la montaña. Y en el caso de Gold Coast, trabajar como dishwasher y como waitress nunca lo había hecho tampoco. Hacer amigos allá, latinos, personas de Filipinas, Tailandia, diferentes lugares de Europa. Es como cada lugar me ha dado experiencias y me ha marcado de diferentes maneras. Identificar una sola me cuesta, la verdad. Relaciones y amistades. ¿Amistades más reales o superficiales? Yo me he dado cuenta que soy una persona que busca una conexión más profunda con las personas. Me cuestan muchas amistades superficiales, pero sí me doy cuenta también que son importantes. O sea, no todas van a ser mis mejores amigos, pero sí busco un poquito más de conexión profunda con tal vez una o dos personas, y llevarme bien con otros también es bueno. Entonces, siento que he hecho una mezcla. Siento que en ambos casos son valiosos por distintas maneras. O sea, lo que busco es en el lugar en donde estoy es llevarme bien con las personas, intentar conocerlas mejor, ver sus intereses y de esa manera como sentirme a gusto yo también, porque quiero como que conocer a las personas con las que estoy trabajando y viviendo, y también que me conozcan un poco a mí. ¿Cambió tu forma de relacionarte con la gente? Pues sí, o sea, siento que estoy un poquito más suelta al momento de tener esas interacciones casuales con nuevas personas. El hola y hacer una pregunta hacen la diferencia entre tener un amigo y no. Incluir en las actividades de los hostels, buscar diferentes actividades o lugares en las que puedas concurrir con personas con tus intereses. Siento que eso es clave para como que conocer a gente que te podría quedar bien. En Gold Coast me puse a hacer vóley por 2 veces, 3 veces, la verdad no fue mucho, me hubiera gustado hacerlo más. Pero ahí conocí un montón de gente también con gustos similares, con ganas de deporte, viajando, un montón de gente que está en las mismas, está como que no sabiendo qué hacer. Toda esa experiencia de conocer a gente siento que me ha ayudado un montón. ¿Qué pasó con mis amistades de antes? Tengo la suerte que tengo grandes amigos y familia, la verdad, porque a pesar de que ha pasado ya un buen tiempo desde la última vez que los vi, ahora que he regresado, siento como si no hubiera pasado mucho tiempo. O sea, yo los miraba, incluso miraba a mi mamá, a pesar de que había llorado porque tenía a mis hermanos, a mi mamá y todo lo que sea. Apenas los vi, sentía solo mucha alegría de volverlos a ver, de sentirme muy contenta, sentirme como que a gusto con ellos. Claro, fue un poquito como que volver a conocerlos, porque en un tiempo largo la gente cambia un poquito. Curiosidad y todo, siento que mis amistades están como antes. De todas maneras, un tiempo que estoy fuera lo siento distinto, porque claro, comunicarse por celular o por mensajes o por videollamada no es lo mismo como tener una persona cara a cara. Y sí, valoro un montón estar acá en Lima para como que conectar de esa manera con las personas, porque siento que así mi corazón se llena. Bueno, estamos en la última parte del video, en qué me deparará el futuro. Después de esta Work and Holiday Visa voy a hacer un segundo año y espero un tercer año también. Me ha abierto las puertas a la idea de viajar, aunque es un poquito más. Sé que tengo el límite de los 31 años y yo en ese momento tengo 27. 27 mi primer año Work and Holiday, 28 mi segundo, 29
TN31 tenía la oportunidad de irme a otros 2 lugares, o a un lugar a pasar una work and holiday por allá. Y sí lo consideraría simplemente porque viajar y hacer ese contraste con otras culturas, con conocer nuevas personas, me ha ayudado muchísimo. De todas maneras, me voy a quedar en Australia por ese tiempo. Y en relación a qué me depara el futuro y si ha cambiado mi decisión de lo que quiero hacer, la verdad es que Australia simplemente me ha abierto algunas puertitas más de saber y considerar otras opciones, ya sea de carrera o de cosas que podría estudiar o de qué me gustaría trabajar, porque una razón por la que me mudé a Australia era porque no estaba 100% contenta con mi profesión, que era ser profesora. Estaba bastante cansada y quería probar distintas cosas y no como que encasijarme en la idea de ser profesora y ser profesora por el resto de mi vida. Entonces sentía que ese era el momento de como que lanzarme y probar algo nuevo. Entonces por el momento estoy contenta con seguir haciendo esto este segundo año y nuevamente en un tercer año, porque eso simplemente explorar y conocer y ver y escuchar sobre otras experiencias te abre como que la posibilidad de distintas líneas de carrera o distintas ideas que puede ser un emprendimiento. La verdad no lo sé, por el momento estoy contenta con eso. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que va a ser largo porque he hablado un montón, pero estoy contenta también de hacer un recuento de lo que ha sido este año para mí. Y sí, espero que les guste y que los inspire a tal vez comenzar a postular para una Work and Holiday Visa en Australia o donde sea que les gustaría. Chao, chao, hasta luego. Para los que llegaron al final, les voy a decir cuánta plata ahorré al final de ese primer año en Work and Holiday. Y la cantidad fue 21,000. Les deseo lo mejor.